Saludos y bienvenidos. Yo soy Miguel Montoro y te doy las gracias por estar en este estudio bíblico. Pero antes de comenzar, te invito a que me sigas en todas las redes sociales que ves en pantalla y otras más con esa imagen de perfil redonda y ese nombre de usuario, Miguel Montoro Ministerio. Encuéntrame en redes sociales, dale me gusta a los contenidos, suscríbete y compártelos para que puedan ser de una mayor edificación a un mayor número de personas. Este es el estudio número 3 de la serie Formas de servir a Dios, donde estamos analizando las maneras en las cuales los cristianos podemos servir a Dios hacia el interior de nuestras iglesias locales, pero formas que usualmente no se ven como formas de servicio y que la iglesia ni siquiera las nota. Y por eso las iglesias no están lo fortalecidas que deberían de estar. Nuestro tercer tema se llama transmisores de sabiduría. ¿Qué es un transmisor de sabiduría? ¿Y cómo puedo yo servir a Dios siendo un transmisor de sabiduría? Lo veremos en unos momentos, pero antes de eso observa tu pantalla. Te coloco lo que yo llamo nuestra línea de servicio, o sea, lo que estamos aprendiendo en los diferentes estudios de esta serie. Te recomiendo que en este espacio busques los videos anteriores para que tengas toda la información. Yo puedo servir a Dios y en consecuencia a mi iglesia si aprendo a conocer las necesidades de mis hermanos. Eso nos lo enseñan pasajes como Primera de Corintios 15:58 o Romanos 8:29. Si yo llego a conocer íntimamente a mis hermanos, podré entonces saber, tema número 2, cómo poderlos ayudar. Pero eso significa que yo tengo que convertirme en un detector de necesidades, algo que nos enseña la Biblia en Mateo 25:40 o en Juan 14:6. Piénsalo de esta manera. Cristo se fue de esta tierra, pero él claramente detectó que tú y yo tendríamos una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Que nuestras ganas de servir a Dios iban a luchar contra nuestra carne y nuestra carne suele ser más poderosa que las ganas de servir a Dios. No lo opino yo, lo dice la Biblia. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hace Jesús? Detectando la necesidad, la resuelve. Envía al Espíritu Santo para que a través de esa ayuda sobrenatural podamos enfrentar la fuerza que nuestra carne tiene. Teniendo esto en mente, ahora podemos entonces adentrarnos a entender qué significa ser un transmisor de sabiduría, pero para ello necesito entender qué es sabiduría. Primero, vamos a definir sabiduría, parte superior de la pantalla. Si preguntas en cualquier entorno no cristiano, te van a decir que la sabiduría es la acumulación de conocimiento, pero eso no es la sabiduría en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 1 nos dice que el conocimiento envanece. En el mundo sin Dios, la acumulación de conocimiento nos vuelve engreídos, soberbios, nos hace pensar que somos mejores que las otras personas. Bien, la sabiduría en la Biblia está relacionada con el hecho de la transformación del creyente. En la pantalla, en la parte baja derecha, estás viendo la cita de Primera de Corintios 11:1, donde Pablo dijo que seamos imitadores de Cristo. Eso significa que todos nuestros días, nuestro carácter, nuestro temperamento tiene que ser transformado de tal forma que cada vez nosotros nos parezcamos más a Cristo. Primero, transformando nuestra mente, lo que nos lleve a la convicción de que tenemos que cambiar nuestras actitudes. Pero para poder hacer eso, para poder lograr ese cambio, ese negarnos a nosotros mismos, necesitamos sabiduría. Vamos a continuar en la búsqueda de lo que significa esta clase de sabiduría. Mira este pasaje tan interesante que aparece en tu pantalla, tomado del libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 6, que está completo porque en todo el pasaje hay información que se complementa para darnos a entender qué es la sabiduría. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. ¿Te diste cuenta de todo lo que nos dice el pasaje? Primero, viene hablando de estar enfrentando pruebas y de lo que las pruebas producen, pero después habla de que para superar esas pruebas tenemos que tener sabiduría. Y aquí viene una clave maravillosa. Y la sabiduría podemos pedirla. La sabiduría es algo que Dios puede darnos. La sabiduría es algo que Dios está dispuesto a otorgarte. Si tú lo buscas con todo tu corazón y tú pides esa sabiduría, Dios te va a mostrar a través de lo que Él ya reveló en su palabra, la clase de cosas que tú debes cambiar para que entonces tu persona se vuelva un reflejo de la persona de Cristo. Pero cuando busques a Dios pidiendo esa sabiduría, como dice el pasaje, pide sin dudar. Ahora, la Biblia tiene más cosas que decirnos con respecto a la sabiduría. En el mismo libro de Santiago, pero ahora en el capítulo 3, versículos 3 al 8, encontramos lo siguiente, que es una advertencia. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es una sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, condescendiente, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Analiza el pasaje. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago? Muy simple. Tú, como creyente, puedes estar sometido a dos diferentes clases de sabiduría. La sabiduría de Dios, que es pura, la sabiduría de Dios que es pacífica, condescendiente, benigna, llena de misericordia, que da buenos frutos, la sabiduría donde tú doblegas tu carácter y empiezas a preguntarle a Dios, ¿qué tengo que hacer para ser un reflejo de ti? Cuando abandonas un poco lo que tú crees y ahora te apropias de lo que Dios cree. Pero también existe la sabiduría que es terrenal, la sabiduría que se practica en el mundo, una sabiduría que la Biblia define como sabiduría terrenal, natural y lo que es peor, diabólica. Una sabiduría que no se rige por principios santos, una sabiduría que deforma nuestro carácter, y la sabiduría de Dios es la que nos hace realmente ser transformados y transformar a otros. Como una conclusión, veamos entonces ahora lo que dice la palabra en Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni os mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Mis hermanos, del mismo pasaje que ya estudiamos, vale la pena que meditemos. Mis acciones que están reflejando, celos, rivalidad, cuando eso hay en nuestro corazón, podemos decir con toda certeza que nuestra mente no está buscando la sabiduría de Dios. Ahora, ve la relación de las tres imágenes en la parte interior. Cuando Dios está en tu corazón, Dios trae paz a tu alma. Cuando Dios está en tu corazón, tú generas bondad. Cuando Dios está en tu corazón, puedes tener control sobre tus emociones. Ahora imagina una persona así dentro de una iglesia. Es una persona que con sus acciones y sus palabras transmite la sabiduría. Va ayudando al Espíritu Santo a que otros sean transformados. Los transmisores de sabiduría vuelven sus iglesias iglesias más santas, que más tarde o más temprano sienten necesidad de entregarse con todas sus ganas a Dios. ¿Eso es lo que es tu iglesia? Si no es así, si mi iglesia no es así, empecemos a trabajar en ella. Yo soy Miguel Montoro. Gracias por seguir este estudio.
No te olvides de suscribirte a este canal. Que Dios nos bendiga